Hola, el motivo de este video es para explicar el uso de clases y objetos en ingeniería de software. Bueno, primero que nada, los integrantes del equipo son su servidor José Benjamín Aquino Gómez, la compañera Rosanely Blas Santiago y el compañero José Gregorio Córdoba Lorenzo. Esta actividad corresponde a la materia de Fundamentos de Ingeniería de Software impartida por el ingeniero Jorge Marante Iglesias. Bueno, antes de empezar con el video, de explicar de manera práctica, pues nosotros decidimos explicar primero la teoría, basándonos de los puntos que nos dio el maestro que consultáramos en el libro sugerido. Bueno, primero va a empezar mi compañera Rosanely a explicar la teoría del uso de clases y objetos en ingeniería de software. Bueno, los dejo con mi compañera. El primer tema es diseño y objetos. Empezamos con la pregunta, ¿qué es un objeto? Un objeto en ingeniería de software es una instancia específica de un diagrama de clases en un determinado momento en el tiempo. Cuando se diseñan objetos, cada uno de los desarrolladores definen, valga la redundancia, objetos personalizados, y el resultado que se tiene de la actividad de diseño de objetos es un modelo de objetos detallado, comentado, con restricciones y con descripciones precisas. Dentro de ellas se incluyen la especificación de servicios, en la cual se describen con precisión cada interfaz de la clase. De ahí viene la selección de componentes, en donde se identifican todos los componentes, hechos y objetos adicionales. De ahí le sigue la reestructuración del modelo de objetos, en donde se transforma el modelo de diseños de objetos para mejorar su comprensibilidad y extensibilidad. Por último, tenemos optimización del modelo de objetos, en donde durante la cual se transforma el modelo de diseño de objetos para tratar criterios de desempeño como el tiempo de respuesta o la utilización de dicho sistema. Dentro del siguiente punto, que es diagramas de clase, las clases son las abstracciones que se especifican en la estructura y el comportamiento en un conjunto de objetos. Cada uno de los objetos son instancias de las clases que se crean, modifican y se destruyen durante la ejecución del sistema. Los diagramas de clase describen el sistema desde el punto de vista de objetos, clases, atributos, operaciones y sus asociaciones. Los diagramas de clases se utilizan para describir la estructura de un sistema. En este caso tenemos un diagrama de clases que describe los elementos de un reloj simple, en donde se indica la cantidad de vínculos que puede tener cada objeto con un objeto de una clase dada. El ejemplo de reloj simple tiene exactamente 2 botones oprimibles, una pantalla, 2 baterías, una hora, y pues todos los objetos en donde que se llaman botón imprimible, pantalla, hora y batería, están asociados exactamente a un objeto que sería el de reloj simple. Continuando con el siguiente punto, sería el 2.3.3, que es tipos de datos abstractos e instancias. Un tipo de dato es una abstracción en el contexto de un lenguaje de programación. El tipo de dato contiene un nombre único que lo distingue con respecto de los otros. También tiene un propósito, es decir, la estructura y las operaciones sobre todos los miembros de ese tipo de dato. Y tiene miembros, por así decirlo,
o sea, lo que lo contiene, lo que contienen los miembros de los tipos de datos. Los tipos de datos se usan en lenguajes con tipo para asegurarse que solo se apliquen las operaciones válidas a los datos miembros específicos. Sabiendo qué es un tipo de dato, vamos por el tipo de qué es un tipo de dato abstracto. Es un tipo de dato especial, ya que su estructura está oculta con relación al resto del sistema. Y pues esto permite que el desarrollador pueda hacer cambios a la estructura interna y a la implementación del tipo de dato abstracto sin que haya impactos a gran escala dentro del resto del sistema. Un ejemplo que se puede tomar de esto es que un tipo de dato abstracto, por así decirlo, puede definir las operaciones de obtención de nombre o obtención de seguro social o obtención de dirección. El hecho de que pues el número social de la persona esté almacenado como número cadena no es visible ante el resto del sistema, sino que estas decisiones se le llama decisiones de implementación, y así es como se puede obtener por medio de las decisiones de implementación. De ahí nos vamos a ver qué es una instancia. Se le llama instancia a cualquier miembro de un tipo de dato específico. Por ejemplo, 2191 es una instancia de tipo entero. Y por ejemplo, los números con puntos decimales son instancias del tipo float. Una instancia de un tipo de dato puede ser manejada con las operaciones definidas por el tipo de dato. La relación que se tiene entre el tipo de dato y la instancia pues es similar a la relación entre concepto y fenómeno. Bien decíamos que un tipo de dato es una abstracción que describe un conjunto de instancias que comparten características comunes. Por ejemplo, el de la operación de la instancia de persona solo pues se puede definir una vez en el tipo de dato persona, pero pues va a ser aplicable a todas las instancias persona. El siguiente punto es el 2.3.4, que sería clases abstractas y objetos. Bueno, una clase es una abstracción en los lenguajes de programación orientados a objetos. Al igual que los tipos de datos abstractos, una clase encapsula estructura y comportamiento, a diferencia de los tipos de datos abstractos. Las clases pueden definirse desde el punto de vista de otras clases usando la generalización. Retomamos el ejemplo del reloj. También puede funcionar como calculadora. Entonces podemos decir que la clase reloj calculadora puede ser vista como un refinamiento de la clase reloj. A este tipo de relación entre una clase y una clase base y una clase refinada se llama generalización. Bien, a la clase base se le puede poner como reloj, al igual se le llama superclase, y a la clase refinada se le llama subclase. Por ejemplo, en el de superclase nada más podría llamarse reloj la clase, y en la subclase se puede llamar reloj calculadora. En una relación de generalización, la subclase llamada reloj calculadora refina a la superclase definiendo nuevos atributos y operaciones. En la siguiente diapositiva mostramos un ejemplo. Ahí es donde se define la funcionalidad para la realización de la aritmética simple que no tiene los relojes normales. De ahí
En esta diapositiva mostramos, se muestran las dos clases, el reloj y reloj calculadora. La de reloj calculadora es un refinamiento del reloj, o sea, del principal, y proporciona funcionalidades de una calculadora que por lo general pues no se encuentra en un reloj normal. Cuando una generalización, cuando una relación de herencia se muestra con una línea que termina con un triángulo, el triángulo apunta hacia la superclase y el otro extremo está en la subclase. Así se representa en un diagrama de clase en UML. Los objetos se representan en cuadros que tiene 3 compartimientos y pues el primer compartimento es para el nombre del objeto, de la clase, el segundo los atributos y el tercero las operaciones. Bien, de ahí decíamos algo sobre la generalización. Sirve solo para el propósito del modelado de atributos y operaciones compartidos. Esto es si nunca, esto es que nunca hay una instancia. A la generalización se le conoce igual como clase abstracta. Las clases abstractas con frecuencia representan conceptos generalizados en el dominio de la aplicación. Cada vez que clasificamos fenómenos en conceptos, con frecuencia se crean generalizaciones para poder manejar la complejidad de la clasificación. Una clase igual define las operaciones que pueden aplicarse en sus instancias. En cambio, las operaciones de una superclase pueden ser heredadas y aplicadas a los objetos de la subclase. Hablábamos de la figura 2.10, o sea, la que tenemos aquí enfrente. La operación de asignar fecha se asigna pues la fecha actual de un reloj. También es aplicable para los relojes calculadora. Pero sin embargo la operación de entrar modo calculadora definida en la subclase reloj calculadora no se aplica a la clase reloj. Bien, una clase pues define atributos que se aplican en todas las instancias. Un atributo pues es una ranura con un nombre en la instancia en donde se puede almacenar un valor. Los atributos tienen un nombre único dentro de la clase y un tipo. Por ejemplo, reloj tiene un atributo hora y el otro fecha. En cambio, los relojes calculadora tienen un atributo de estado calculadora nada más. Entonces, un objeto es una instancia de una clase. Un objeto tiene una identidad en donde almacena valores y cada objeto permanece exactamente en una clase. En UML, una instancia se muestra así, con un rectángulo y el nombre subrayado. Esta convención se usa en UML para distinguir entre instancias y tipos. En la siguiente diapositiva, el reloj simple es una instancia de reloj y reloj calculadora es una instancia de reloj calculadora. Veamos el siguiente ejemplo de una clase abstracta de compuestos orgánicos. Pues no tiene instancia, solo sirve para pues una generalización porque pues está haciendo prácticamente o englobando todo lo que tiene que ver de compuestos orgánicos como el benceno. Por mi parte esto sería todo y mi compañero José Gregorio seguirá con la explicación teórica. Mi nombre es José Gregorio Córdoba Lorenzo. Yo les vengo a hablar sobre el punto número 2.3.5, que es clases de eventos y mensajes. Bueno,
En este tema les hablaré que los eventos son los mensajes de instancia que se representan con ocurrencias concretas en el sistema. Las clases de evento son abstracciones que describen grupos de eventos para los cuales tienen una respuesta común al sistema. Ahí nos dice que una clase de evento puede ser catalogada como tipo de evento que se genera en el sistema, da una respuesta de algún evento o algo que nos proporciona una variedad de representación abstracta que da una respuesta hacia algo común. Un evento es una estructura hacia el sistema para establecer un evento que se cataloga como una instancia, pero también da concurrencia que puede revelar una estimulación del sistema. Un mensaje es como una estructura que se va catalogando por partes, ya que el mecanismo que genera o solicita una operación en algún objeto va en determinadas estrategias que componen diversos mensajes como por un nombre o un argumento. De eso, dentro de un mensaje ayuda a su capacidad de interacciones, pero al receptor es más un objeto que da un resultado de recibimiento del mensaje que ayuda a saber si llegó al destino. Bueno, como vemos en el ejemplo, ahí nos dice que ya ves, cada uno es como una clase de secuencia. Bueno, el usuario que se llama el reloj es acerca de una fecha. O sea, lo primero un botón nos da la fecha a donde dice reloj simple. Entonces tenemos otro que se llama la hora y zona horaria. Al darle a lo primero al botón nos dice que nos manda hacia el reloj simple. O sea, de ahí podemos oprimir otra vez ese mismo botón y nos va a mandar directo hasta la hora. Podemos hacer una hora GMT que nos regresa al reloj simple y de ahí hacemos otra obtención para obtener el incremento de la hora, o sea, la zona horaria de dónde es o dónde pertenece esa hora. Y así mismo nos vuelve a regresar otra vez al reloj simple, o sea, a la hora normal. De ahí sigue lo que son los diagramas de clase. Los diagramas de clase están compuestos por clases y objetos, asociaciones y vínculos, multiplicidad, clases de asociación, agregación, aplicación de los diagramas. Bueno, los clases y objetos son las estructuras que son vistas en el sistema, mediante el cual las clases se muestran varias formas de instanciar para que muestre sus operaciones con claridad, para establecer atributos de objetos. Cada clase y objeto se establece una referencia que se encapsulan en código para tener su información, un conjunto que también puede ser individualmente y posterior. Puede tener otros objetos que ayudan a cualquier funcionamiento de las clases u objetos. En el siguiente punto, que se llama asociaciones y vínculos. Las asociaciones son que se genera una conexión para que cualquier objeto pueda tener relaciones. Así nos presenta una clase de objeto que nos da grupos de listas. Por eso siempre se puede vincular uno u otros estados para tener una asociación que puede dar unas representaciones más claras. La multiplicidad, el otro punto sería la multiplicidad, que son asociaciones con números enteros que a su vez tienen una muestra de símbolos que se instancian como una clase a los extremos que debe de tener. La multiplicidad productiva debería ser una asociación diferente de los autores. Las clases de asociación. Las clases de asociación pueden tener atributos que se generan y pueden estar conectados con una representación de clases asociadas que debería vincular en cierto tipo de información, pero podemos tener asociaciones simples, concretas,
que pues nos llevan a algo más claro, pero a su vez tienen las mismas informaciones. La agregación es una conexión de objetos que pueden ser en una práctica, su proceso con asociaciones que nos representan una clase. Por eso, supongamos que un alumno tiene varias tareas. Eso sería como una agregación propuesta en diferentes áreas, que en ambas pueden ser representadas, porque el alumno sería nuestra clase y el objeto serían las tareas. Bueno, de ahí sigue lo que es generalización. Es como una relación de clases que se genera para poder interactuar con otras clases propuestas. Asimismo, pueden tener atributos que se instancian de otras dependencias. Para tener una generalización de clases y objetos, eso nos permite describir los conjuntos de clases, las representaciones, lo que nos proporciona una clase que genera en particular, pero a su vez también crea métodos para las clases que pertenecen al objeto del receptor o una superclase que nos puede proporcionar o nos permite los recursos de recopilación de información representativo en un tiempo. Y el último punto, que sería la aplicación de diagramas de clase. Bueno, en las aplicaciones nos describe que es como un funcionamiento que constituye en diferentes maneras de secuencia para estandarizar los usos de análisis empleados dentro de los atributos. Los diagramas de clase nos dan una estructura de diseño del sistema, que eso puede heredarse en diferentes maneras de efectuar operaciones que desempeñan o se van representando mediante métodos de base de datos, los códigos fuentes, las optimizaciones y los diseños de interfaces, que pues esos a grandes sistemas que nos pueden heredar interfaces dentro de nuestro modelo de desarrollo. Como vemos aquí, vemos un ejemplo de lo que sería de todas las clases y objetos, que aquí son dos, que es uno de generalización y el otro de clases y objetos. El primero sería de las clases y objetos, de ahí el último es de la generalización. Es un pequeño ejemplo. Bueno, de ahí el siguiente punto que me toca es la de identificación inicial de los objetos de análisis. Como vemos, una vez que se han consolidado los casos de uso, los desarrolladores identifican los objetos principantes en caso de uso. Bueno, eso quiere decir que pues durante un desarrollo los análisis que generan deben de tener grandes rasgos que podemos efectuar a los usuarios. En ellos nos describen sus objetivos que deben ser principales. Toda la información se reúne con un formato que el sistema siempre se mantiene actualizado. Supongamos que toda la información de un formato de sistema va dependiendo de cómo conforme los nuevos detalles de usuario. Siempre tienen que pasar por primera etapa para llegar a una descripción completa. Es un detalle de usuario que siempre describen los objetos. Pues un modelo de análisis obtiene requisitos que refiere a los objetos que corresponden a los términos de reconocer los diferentes casos de uso, que identifica el uso de la verificación como un conjunto de que los desarrolladores identifican un modelo que procesa con frecuencia. Hay muchos cambios en la especificación de tareas y característica, un énfasis de casos de usos establecen que nos llevan varios días de poder tener una buena información bien procesada hacia las interfaces de usuario. Bueno, como vemos, aquí está un pequeño cuadro, como si fuera un cuadro comparativo de los que son la identificación inicial de los objetos de análisis. El siguiente punto son los conceptos de análisis. Que nos dice que se muestra a continuación los siguientes conceptos de análisis
que se muestran, que son los objetos de entidad, frontera, control, etc. Bueno, los objetivos del 5.31, que sería objetos de entidad, frontera y control. Los objetos de entidad nos representan la información preexistente rastreada por un sistema. Ejemplo, el reloj, el año, el mes y el día, como lo vimos en el ejemplo de secuencia anterior. Los objetos de frontera nos representan las interacciones entre los actores y el sistema. Y un objeto de control nos representa las tareas realizadas por el usuario y soportadas por el sistema. Eso nos proporciona ideas que distinguen diferentes relaciones dentro de la pantalla, como un objeto que está en el reloj, que identifica un orden del sistema, que siguen a los destinos procesados, que su siguiente sería el de la frontera, por eso se representa su impresión de pantalla, y su control da permiso de cambio de una fecha. O sea, si trabajamos más especializados, especificamos cómo se va adaptando los permisos de elementos de un modelo. Bueno, ese sería un ejemplo de ese. Y el siguiente punto que sería la revisión de multiplicidad y asociación. Una multiplicidad de varias cantidades es determinada como un gran conjunto que nos podemos instanciar varias clases que se conectan en una asociación de varios tipos de referencia, como se van ejemplificando. Bueno, como una regla de seguimiento apropiado, que podría ser cualquier número, pero siempre nomás nos permitan un solo número primo, de ahí todos deben ser impares. Eso debe pertenecer a una asociación. Existen tres tipos de asociación, que son asociación de uno a uno, de unos a muchos y de muchos a muchos. Es como base de datos. Bueno, en la asociación 1 a 1 es como unas clases que veamos dentro de un desarrollo. Hay dos clases, pero esas dos clases solo se permiten conectividad de una a otra clase. Cuando esa asociación de unos a muchos nos representa que una clase puede ser representada por muchas clases. En cambio, cuando es una asociación de muchos a muchos, o sea, una clase puede estar representada con varias clases, pero esa otra clase que está representada puede tener otras muchas clases. O sea, no tiene como una relación que nos permite saber cuáles son los tipos de clases que debe de tener. Y pues de ahí seguimos, que sería las asociaciones calificadas. Las asociaciones calificadas se basan en la reducción de multiplicidad usando claves que son fáciles de comprender, pero las que dependen de un directorio que identifica y que puede tener un archivo jerárquico que depende del directorio que identifica muchas formas dentro. Los diagramas de clase estará cumpliendo una multiplicidad. Eso interpretará una información que los lleva más claro a las relaciones de muchos a muchos o de uno a muchos. Siempre hay que verificar bien si cumple con la calificación, si es necesario de agregar un calificador. La generalización nos dice que es la parte de organizar la jerarquía en general, cubriendo conceptos cuando usamos instancias de dos tipos, sea unos niveles altos y bajos, pero siempre hay que especializar cualquier cosa que nos permita muchos términos de generalizar los modelos. Bueno, se encuentra una herencia que viene siendo reutilizar una clase que puede ser heredada de otra clase. Puede también emplear varios atributos como sus métodos que tiene esa clase. Son generalización y herencia que se van relacionando con un comportamiento que se lleva a las relaciones. Eso podría decir. Bueno, el siguiente tema es el 5.4, actividades del análisis, desde los casos de uso hasta los objetos. Bueno, en esa parte nos dice que los desarrolladores
nombran y describen en forma breve los sujetos, sus atributos y sus responsabilidades conforme estos los van identificando. La denominación única de los sujetos promueve una terminología estándar. La descripción de los sujetos, aunque sea breve, permite que los desarrolladores aclaren los conceptos que usan y eviten tergiversaciones, como por ejemplo el uso de un objeto para dos conceptos diferentes pero relacionados. Sin embargo, los desarrolladores no necesitan pasar mucho tiempo detallando objetos o atributos, tomando en cuenta que el modelo de análisis todavía está fluyendo. Los desarrolladores deben documentar atributos y responsabilidades si son obvias. Si no es así, un nombre tentativo y una descripción breve es suficiente para cada objeto. Habrá muchas iteraciones durante las cuales se puede revisar los sujetos. Sin embargo, una vez que el modelo de análisis es estable, la descripción de cada objeto deberá ser detallada como necesite. Los objetos de control son responsables de la coordinación entre objetos de frontera y de entidad. Por lo general, los objetos de control no tienen una contraparte concreta en el mundo real. A menudo hay una relación cercana entre un caso de uso y un objeto de control. Un objeto de control se crea, por lo general, al inicio del caso de uso y deja de existir cuando termina. Es responsable de la recopilación de la información de los objetos de frontera y de enviarla a los objetos de entidad. Por ejemplo, los objetos de control describen el comportamiento asociado con la secuencia de formularios, las colas de deshacer y de historia y el envío de información en un sistema distribuido. Un diagrama de secuencia une los casos de uso con los objetos, muestra cómo se distribuye el comportamiento de un caso de uso o escenario. Entre sus objetos participantes, los diagramas de secuencia no son por lo general un buen medio de comunicación con el usuario. Sin embargo, representa otro cambio de perspectiva y permite que los desarrolladores encuentren objetos faltantes o áreas grises en las especificaciones del sistema. Mientras que los diagramas de secuencia permiten que los desarrolladores representen interacciones entre objetos a lo largo del tiempo, los diagramas de clase permiten que los desarrolladores describan la conectividad espacial de los objetos. El siguiente tema es el 8.2, un panorama del diseño de objetos. Este nos dice que el análisis reduce el hueco entre el problema y la máquina, identificando objetos que representan conceptos visibles para el usuario. Durante el análisis describimos el sistema desde el punto de vista del comportamiento externo, como su funcionalidad, modelo de caso de uso, los conceptos de dominio de aplicación que maneja, modelo de objetos, su comportamiento desde el punto de vista de las interacciones, modelo dinámico y sus requerimientos no funcionales. Aquí tenemos una ilustración de lo que es el diseño de objetos, que nos dice que incluye 4 grupos de actividades que son especificación, selección de componentes, reestructuración y optimización. Especificación de servicios. Durante el diseño de objetos, especificamos los servicios de subsistemas identificados durante el diseño del sistema desde el punto de vista de interfaces de clase, incluyendo operaciones, argumentos, firmas de tipo y excepciones. Durante esta actividad también encontramos operaciones faltantes y objetos necesarios para transferir datos entre subsistemas. Selección de los componentes. Durante el diseño de objetos usamos y adaptamos los componentes hechos identificados durante el diseño del sistema para realizar cada subsistema. Seleccionamos bibliotecas de clase y componentes adicionales para las estructuras de datos y servicios básicos. Reestructuración. Las actividades de reestructuración manipulan el modelo del sistema para incrementar la reutilización del código o satisfacer otros objetivos de diseño. Las actividades de optimización tratan los requerimientos de desempeño del modelo de sistema. Esto incluye el cambio de algoritmos para que respondan a los requerimientos de velocidad o memoria. La reducción de multiplicidades en asociaciones para agilizar las consultas, la adición de asociaciones redundantes para eficiencia.
El siguiente tema es el 8.3, conceptos del diseño de objetos. Los diagramas de clase pueden usarse para modelar el dominio de aplicación y el dominio de solución. Los objetos de aplicación, también llamados objetos de dominio, representan conceptos del dominio que manipulan el sistema. Los objetos de solución representan componentes de apoyo que no tienen una contraparte en el dominio de aplicación, como los almacenes de datos persistentes, los objetos de interfaz de usuario o el middleware. Durante el análisis, identificamos los objetos de aplicación, sus relaciones y atributos, sus operaciones. Durante el diseño del sistema, identificamos el subsistema y los objetos de solución más importantes. Durante el diseño de objetos, refinamos y detallamos ambos conjuntos de objetos e identificamos cualquier objeto de solución faltante necesarios para completar el sistema. Durante el análisis, identificamos atributos y operaciones sin especificar su tipo o parámetro. Durante el diseño de objetos, refinamos los modelos de análisis y diseño del sistema, añadiendo información de tipo y visibilidad. El tipo de atributo especifica el rango de valores que pueden tomar el atributo y las operaciones que pueden aplicarse al atributo. La visibilidad de un atributo o una operación específica sí se puede ser usada por otras clases o no. UML define 3 niveles de visibilidad. Privado. Solo puede tener acceso a un atributo privado la clase en la que está definido. En forma similar, una operación privada solo puede ser llamada por la clase en la que está definida. Las subclases u otras clases no pueden tener acceso a los atributos y operaciones privadas. Protegido. La clase en la que están definidos y cualquier descendiente de clase pueden tener acceso a un atributo o operación protegido. Público. Cualquier clase puede tener acceso a un atributo u operación público. La visibilidad se indica en UML poniendo como prefijo el símbolo privado con el signo de negativo, con un signo de gato protegido o con el signo de suma que es público, al nombre del atributo u operación. Los contratos son restricciones sobre una clase que permiten que el llamador y el llamado compartan las mismas suposiciones acerca de la clase. Meyer, 1997. Un contrato especifica restricciones que debe satisfacer el llamador antes de usar la clase, así como las restricciones que asegura cumplir el llamado cuando se le usa. Los contratos incluyen 3 tipos de restricciones. Una invariante es un predicado que siempre es cierto para todas las instancias de una clase. Los invariantes son restricciones asociadas con clases o interfaces. Los invariantes se usan para especificar restricciones de consistencia entre atributos de clase. Una precondición es un predicado que debe ser cierto antes de que se llame a una operación. Las precondiciones están asociadas con una operación específica. Las precondiciones se usan para especificar restricciones que debe satisfacer el llamador antes de llamar a una operación. Una postcondición es un predicado que debe ser cierto después de que se le llama a una operación. Las postcondiciones están asociadas con una operación específica. Las postcondiciones se usan para especificar restricciones que el objeto debe asegurar después de la invocación de la operación. Y bueno, pues esto sería todo sobre la teoría y procederé a dar un breve ejemplo en StarUML. Bueno, ahora daré un breve ejemplo utilizando las clases y objetos. Bueno, para este ejemplo me basaré sobre una escuela. Primero debemos de crear la clase, que va a ser persona. Y esta clase persona va a tener de atributos lo que son el nombre, apellidos, va a tener edad, sexo, y crearemos un objeto que va a ser alumno, que se va a tener
de atributos, el alumno tiene un número de control, el alumno tiene un horario, el alumno tiene un grupo y entre otros atributos. Y también pondremos el objeto profesor, que ese objeto profesor va a tener de atributos un ID, su identificación. El profesor tiene un horario en el que imparte clases. El profesor tiene la materia que imparte. Y aquí podemos agregarle los métodos. Podemos agregar de método al alumno, entrar a clases, y al profesor podemos poner como por ejemplo impartir las clases. Y ahora tenemos que hacer la generalización. El alumno es una persona, o sea que la persona le va a heredar sus atributos al alumno, y hacemos lo mismo con el profesor. Con eso nos dice que el profesor es una persona y también el alumno es una persona, está haciendo la herencia. Y se me estaba olvidando algo que es muy importante, que todos los atributos de las clases deben ser privados, y procedemos a hacer privados todos los atributos. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención.